En la penumbra de aquella cena familiar en la casa de mis padres en las afueras de Madrid, donde el aire olía a paella quemada y a secretos acumulados. Mi madre, Carmen, me miró fijamente desde el otro lado de la mesa y soltó aquellas palabras como un cuchillo: tú nunca has ayudado a esta familia. Isabel. Yo solo sonreí, cortando un trozo de pollo seco con el tenedor. Y respondí en voz baja. Casi un susurro: ¿de verdad? ¿Y qué hay de los 43.000 euros en deudas que pagué en silencio por vosotros? El silencio cayó como una losa sobre la habitación. Nadie esperaba que yo lo supiera todo. Pero no solo lo sabía, lo había planeado durante mucho tiempo, alimentando esa rabia sorda que me carcomía por dentro. Me llamo Isabel García. Tengo 32 años y he construido una vida que mi familia jamás imaginó posible. Trabajo como analista financiera en una firma de inversión privada en el centro de Madrid. En uno de esos rascacielos de la Castellana donde los cristales reflejan el cielo azul interminable de la capital. Mi despacho es modesto. En el piso 12. Con vistas al bullicio de la ciudad. Pero representa todo lo que he luchado por conseguir: estabilidad, independencia y, sobre todo, distancia de ese caos familiar que me ahogaba. Vivo sola en un pequeño apartamento en Malasaña. Nada lujoso, pero mío. Los suelos de madera crujen en algunos puntos. ¿Y el calentador hace ruido a las 3 de la madrugada? Pero nunca he fallado en un pago de alquiler. Mi Seat León, comprado de segunda mano hace 3 años, está ya pagado por completo. Lo celebré sola, con una copa de Rioja y una hoja de cálculo que mostraba mis ahorros creciendo. Sin marido. Sin hijos. Sin complicaciones. Mis compañeros de trabajo me preguntan a menudo por qué sigo soltera, sugiriendo primos o amigos de la parroquia. Yo solo sonrío y cambio de tema. ¿Cómo explicar que las relaciones requieren confianza? Y la mía se extinguió entre el tercer matrimonio de mi madre y su quinta crisis económica. Como un fuego apagado por el agua fría de la realidad. Mi familia vive a 40 minutos. En un barrio obrero de Alcalá de Henares. En la misma casa adosada de color beige con pintura desconchada y un jardín lleno de proyectos a medio hacer de mi padrastro. Mi madre, Carmen, de 57 años. Aún guapa de esa manera ajada que inspira lástima en los vecinos. Comparte techo con Francisco, su cuarto marido. Él es un albañil que no ha tenido un contrato fijo en 2 años. Pero siempre encuentra euros para lotería y cañas en el bar. Luego está Javier, mi medio hermano, de 27 años. Aún buscándose a sí mismo. Padre diferente. Pero el mismo patrón de siempre. Abandonó el instituto 2 veces. Lo echaron de un MediaMarkt por robar. Y ahora dice que va a ser mecánico. Carmen lo mima como si aún tuviera 16. Excusando cada fracaso. Cada despido. Cada euro prestado que nunca regresa. Yo soy la rareza en esta familia. La que se graduó en la universidad. La que viste de oficina en lugar de pijama del día anterior. La que tiene un crédito por encima de los 500 puntos. Y por eso, me convertí en su cajero automático personal. Empezó con poco: 20 euros para gasolina. 50 para la compra. Solo hasta fin de mes. Decía mamá. Pero el fin de mes llegaba y se iba. Y el tema se evaporaba como humo. Yo tenía 26 entonces. Recién salida de la universidad. Ansiosa por ayudar a mi familia con mi sueldo inicial. Pero lo pequeño se hizo grande. Y lo grande. Enorme. Con los años. Me volví su red de seguridad invisible. Atrapándolos cada vez que saltaban de otro precipicio financiero.
Nunca preguntaron cómo me afectaba a mí. Nunca se preguntaron si yo comía bocadillos baratos para pagar su alquiler. Solo asumían que Isabel lo arreglaría. Isabel siempre lo arregla. Mi cuenta corriente cuenta una historia distinta a la que ellos conocen. Cada transferencia marcada como ayuda familiar en la app del banco es una cicatriz. Un recordatorio de otra crisis que resolví mientras ellos me olvidaban hasta la siguiente emergencia. 3 años de extractos pintan un cuadro de drenaje sistemático. Pero yo guardaba registros meticulosos. Las hojas de cálculo no mienten. Aunque las familias sí. Pensaba que los mantenía unidos. Pensaba que el sacrificio era amor. Pero sentada en mi apartamento a las 10:30 de la noche, reconciliando mi presupuesto y dándome cuenta de que había pospuesto mis propios sueños, comprar una casa. Viajar. Placeres simples, por gente que ni siquiera recordaba decir gracias. Me pregunté cuándo ayudar a la familia se había convertido en habilitar su destrucción. La invitación a la cena llegó el martes pasado por mensaje, cena familiar el domingo. Javier tiene noticias. Hay que celebrarlo en familia. 6 en punto. Los textos de mamá siempre terminaban con demasiados signos de exclamación. Como si el entusiasmo pudiera disfrazar la obligación. Miré el teléfono. Sabiendo que debería decir no. Pero la culpa es una droga poderosa. Sobre todo cuando te la han inyectado desde la cuna. La primera vez que me convertí en su salvadora financiera fue hace 3 años. Justo antes de Navidad. Mamá llamó a las 11:45. Sollozando tanto que apenas la entendía. El banco amenazaba con acciones legales por 8.500 euros en deudas de tarjeta. Había escondido los avisos de Francisco, metiéndolos en el cajón de la ropa interior como una adolescente con notas malas. No sé qué pasó. Isabel. Gemía. Se me fue de las manos. Conduje hasta su casa en pijama. Con la nieve cayendo en el parabrisas, aunque en Madrid la nieve es rara. Esa noche nevaba como un mal presagio. La encontré rodeada de facturas. Avisos en rojo con último aviso. Francisco roncaba en el sofá. Ajeno a todo. Nos sentamos en la cocina hasta las 3. Ordenando el desastre. Extendí un cheque por 8.743 euros. Vaciando casi todo mi fondo de emergencias. Esta es la última vez. Mamá. Dije. Viéndola firmar. Tienes que cortar las tarjetas. Me abrazó. Prometió cambios. Juró devolverlo. Nunca vi un céntimo. Pero sí vi bolsas nuevas del Corte Inglés un mes después. El segundo gran rescate fue hace 2 años. Javier llamó desde un aparcamiento. Pánico en la voz. Su furgoneta estaba siendo embargada en pleno día en el bloque de su novia. 16.000 euros en pagos atrasados y tasas. La necesito para trabajar. Decía. ¿Cómo me mantengo sin transporte? Liquidé inversiones. Pagué penalización por retirada temprana. Y transferí el dinero en 2 horas. El embargador se fue. Javier conservó su furgoneta. Y yo callé cuando subió fotos a Instagram desde Benidorm 2 semanas después. Gracias. ¿Hermanita? Me escribió. Te debo una. Una. Como si 16.000 euros fueran un favor casual. Como comprar leche en el supermercado. La catástrofe más reciente. Hace 8 meses. Fue la más insultante. El negocio de Francisco, si se puede llamar negocio a 2 reformas de baños a medio hacer, había acumulado 18.000 euros en deudas varias, proveedores. Tarjetas. Un préstamo de un tipo llamado el Grande que llamaba a horas intempestivas.
Pero lo peor, el crédito de Francisco estaba arruinado. Y el de mamá no mucho mejor tras el fiasco navideño. Necesitaban a alguien con buen crédito para consolidar la deuda en un préstamo manejable. Solo avala. Isabel. Suplicó mamá en una cafetería de Atocha. Haremos todos los pagos. Ni te enterarás. Debí huir. En cambio. Firmé. Y ese préstamo me persiguió en mi informe crediticio durante 5 años. 18.000 euros de deuda que no eran míos. Pero con mi nombre estampado. Los pagos empezaron bien, Francisco hizo los 2 primeros. Luego vinieron las excusas, mes flojo. Gastos imprevistos. La furgoneta necesitaba reparaciones. Al 4.º mes. Yo los pagaba para no arruinar mi crédito. Entre estas grandes catástrofes. Incontables pequeñas, 500 euros para el empaste de mamá cuando dejó caducar su seguro dental, 300 para las multas de Javier, 600 cuando robaron las herramientas de Francisco de su furgoneta, aunque sospechaba que las había empeñado. Muerte por 1.000 cortes financieros. Empecé una hoja de cálculo. En parte por impuestos. Pero sobre todo por cordura. Cada transferencia. Cada cheque. Cada bizum registrado con fechas y motivos. El total crecía como un tumor, 43.000 euros en 3 años. Eso es la entrada de una casa. Eso es un máster. Eso es libertad financiera que entregué a gente que trataba mi cuenta como su fondo de emergencias personal. Lo peor no era el dinero. Era la invisibilidad. Nunca reconocían el sacrificio. Las cenas familiares seguían como si no hubiera pagado el techo sobre sus cabezas. Mamá se quejaba de facturas luciendo joyas nuevas. Javier bromeaba sobre su vida de pobre mientras yo calculaba mentalmente las horas extras que financiaban su pereza. Me volví amarga en silencio, rechazando invitaciones. Enviando llamadas a buzón. Construyendo muros de resentimiento ladrillo a ladrillo. Pero seguí pagando. Habilitando. Porque ¿qué haces cuando la familia necesita ayuda? Ayudas. Aunque te mate. Aunque te olviden entre crisis. Ser la responsable significa que todos asumen que estás bien. Isabel tiene un buen trabajo. Isabel ahorra. Isabel puede. Nadie pregunta si Isabel está bien. Si sus sueños esperan. Si pasa noches en vela preguntándose cómo se convirtió en el cajero automático familiar. El domingo llegó con ese tiempo perfecto de Madrid que me hacía desear estar en cualquier sitio menos en su comedor. Aparqué en su entrada a las 5:58. Notando que la furgoneta de Francisco tenía llantas nuevas. Interesante mejora para quien no pagaba préstamos. Mamá me recibió en la puerta con su sonrisa ensayada. La que nunca llegaba a los ojos. Isabel. Pareces cansada. ¿Hija? Trabajando demasiado otra vez. Me abrazó brevemente. Ya girando hacia la cocina. Pasa. Pasa. Javier tiene noticias maravillosas. La casa olía a cocido y decepción. El mismo papel floral de 2003. La misma mancha de humedad en el techo que Francisco arreglaría la semana que viene. Pero había novedades, un televisor plano que no estaba el mes pasado. Canales premium. Signos de gastos que sabía no podían permitirse. Javier holgazaneaba en la mesa. Deslizando el dedo por el móvil. Había engordado, su celebración de certificado de mecánico implicaba más cervezas que libros. Hola. ¿Hermanita? Dijo sin levantar la vista. Gracias por venir. Francisco salió del garaje. Limpiándose las manos en los vaqueros. Isabel. Tu madre ha cocinado todo el día para esto.
Su sonrisa era demasiado ancha. Demasiado ansiosa. Algo andaba mal, Francisco solo era amable cuando quería algo. Nos sentamos. La mesa cojeaba en una pata desigual. Otra cosa que Francisco nunca arregló. Mamá sirvió el cocido con dramatismo. Como si fuera Nochebuena en lugar de un domingo de marzo cualquiera. La carne estaba seca, convirtiéndose en aserrín en mi boca. Bueno. Empezó mamá, sentándose con importancia teatral. Javier ha terminado su curso de mecánica. ¿No es maravilloso? Nuestro niño ya es mecánico oficial. Forcé una sonrisa. Felicidades. Javier. ¿Cuándo empiezas a trabajar? Encogió hombros. Aún buscando. El mercado está difícil. Por supuesto. El mercado siempre era difícil para Javier. La realidad era difícil para Javier. Presentarse a tiempo era difícil para Javier. Francisco contó una historia sobre un trabajo de obra que casi consigue. El cliente era un idiota que no entiende el trabajo de calidad. Mamá asentía, lanzándome miradas que no podía leer. Javier no contribuía, enfocando en ahogar su cocido en salsa. 20 minutos después. Cayó el otro zapato. ¿Sabes? Dijo mamá, dejando el tenedor con precisión deliberada. He pensado mucho en la familia últimamente. En cómo nos apoyamos. Aquí viene. Pensé. La petición. El motivo de esta cena. Y tengo que decir. Continuó. Con esa voz herida que había perfeccionado. A veces siento que. Bueno. Que ya no eres parte de esta familia. Isabel. Casi me atraganto con el agua. ¿Perdón? Nunca visitas. No llamas. Y honestamente. Me miró directo. Nunca nos has ayudado de verdad. Vives tu vida pija en Madrid mientras nosotros luchamos aquí. El silencio fue ensordecedor salvo el tic-tac del reloj de cocina. Mi cerebro no procesaba. La mujer a la que saqué de deudas de tarjeta. Cuyo préstamo del marido llevaba mi nombre. Cuyo hijo salvé de embargo. Estaba allí sentada afirmando que nunca ayudé. Francisco estudiaba su plato. Javier seguía comiendo. Nadie la contradijo. No entiendo. Dije despacio. Voz firme pese a la rabia volcánica en mi pecho. ¿Qué quieres decir con que nunca he ayudado? Mamá suspiró dramáticamente. El dinero no lo es todo. Isabel. La familia es estar presente. Involucrarse. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a cenar sin que te invitáramos? ¿Cuándo llamaste solo para charlar? La audacia era impresionante. Estaba sentada en la casa que ayudé a salvar. Comiendo comida probablemente comprada con mi dinero. Y me daba lecciones sobre valores familiares. Dejé el tenedor con cuidado. Una sonrisa extendiéndose en mi cara. No feliz. Del tipo que pone nerviosa a la gente lista. Tienes toda la razón. Mamá. Dije dulcemente. ¿Qué son 43.000 euros entre familiares que nunca se ayudan? El silencio siguiente fue atronador. La cara de mamá palideció. El tenedor de Francisco cayó en el plato. Hasta Javier levantó la vista del móvil. ¿Qué? La voz de mamá estrangulada. ¿Acaso tartamudeé? 43.000 euros. Eso es lo que he dado a esta familia en los últimos 3 años. Pero tienes razón. Nunca he ayudado. ¿Error mío?
El trayecto de vuelta a mi apartamento fue un borrón de ira e incredulidad. Mis manos temblaban en el volante. No de tristeza, sino de rabia pura. Cristalizada. 43.000 euros y tenía el descaro de decir que nunca ayudé. El fuego no era una chispa, era un infierno. Esa noche. Con mi portátil. Extractos bancarios y una botella de vino. Documenté todo. Cada transacción. Cada préstamo no devuelto. Cada emergencia que nunca les enseñó a planificar. Los números no mentían, 43.000 euros transferidos de mis cuentas a las suyas en 36 meses. ¿A las 2? Tenía todo organizado en una hoja de cálculo que enorgullecería a mis profesores de contabilidad, codificada por colores según receptor. Categorizada por excusa. Cruzada con sus posts en redes sociales mostrando compras nuevas días después de cada crisis. La evidencia era condenatoria e innegable. El sueño no llegó. En su lugar. Me senté en el balcón viendo las luces de la ciudad. Reviviendo cada manipulación. Cada chantaje emocional. Cada gracias olvidado. ¿Cómo lo permití tanto tiempo? ¿Cuándo me convertí en su fondo de rescate en lugar de su hija y hermana? El lunes en el trabajo fue tortura. Miraba modelos financieros mientras mi mente corría por planes de escape. Mi compañera Marta notó mi distracción. ¿Estás bien?, preguntó en el almuerzo. Pareces ausente. Cosas de familia, murmuré. Ella asintió. Comprensiva. Todo el mundo tiene cosas de familia. El martes por la tarde lo cambió todo. Volvía de una reunión con un cliente cuando sonó el teléfono. Mamá llamando. Casi no contesté. Pero la curiosidad ganó. Hola. ¿Hija? Dijo con voz melosa. Quería disculparme por el domingo. Me pasé. ¿Sabes lo estresada que estoy con los problemas de salud de Francisco? ¿Problemas de salud? Eso era nuevo. ¿Qué problemas? Oh. ¿No te lo dije? Tiene dolores en el pecho. El médico quiere pruebas. Pero ya sabes lo caro que es sin un buen seguro. Me quedé helada en el garaje. ¿Inventaban una condición cardíaca para sacarme más dinero? Tengo que colgar. Mamá. Reunión pronto. Claro. Hija. Te queremos. Colgué y pedí la tarde libre por enfermedad. Algo olía mal más allá de la manipulación usual. Era demasiado conveniente. Demasiado calculado. Esa noche hice algo inédito, aparecí en su casa sin avisar. La furgoneta de Francisco no estaba. Pero el coche de mamá sí. Entré con mi llave. Gritando un hola. Sin respuesta. Pero oí voces en la cocina, mamá y Javier. Se suponía que él estaba trabajando, al menos. Eso ponía en Facebook esa mañana. Me acerqué sigilosamente por el pasillo. El suelo alfombrado amortiguando mis pasos. Sus voces se aclararon. Necesitamos al menos 15.000. Decía Javier. Es lo que dijo Bruno para la entrada. Lo conseguiremos. Respondió mamá. Tu hermana siempre ha sido blanda con lo médico. ¿Recuerdas cuando la abuela estaba enferma? Pagó todo sin preguntar. ¿Y si pide pruebas? ¿Historiales médicos? Mamá rió. Un sonido que me revolvió el estómago. Lo tengo cubierto. Luisa del club de lectura. Su hijo trabaja en La Paz. Nos consigue papeles que parezcan reales. ¿Segura de que caerá? Isabel siempre cae. No puede evitarlo. Demasiada culpa.
Poca espina. Solo hay que jugar bien. Francisco parece enfermo si no se afeita unos días. Me pegué a la pared, grabando todo en el móvil. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos firmes. Siguieron planeando su emergencia médica ficticia, cómo hacer que Francisco pareciera más enfermo. Debatiendo si 15.000 era ambicioso o no. Lo bonito es, continuó mamá, que ni lo cuestionará. Me fui en silencio. El corazón hecho trizas por la traición. Pero la mente afilada como una navaja. Esa grabación era mi arma. Nacida del dolor que me habían infligido. Del silencio que había guardado mientras me sangraban. Los días siguientes fueron un torbellino interno. La rabia se acumulaba como nubes de tormenta. Pero la mantenía contenida. Planeando cada paso. Llamé a mi abogada. Elena. Una amiga de la universidad especializada en derecho familiar. Le conté todo, las deudas. Los pagos. La grabación. Esto es abuso financiero. Isabel. Dijo. Y esa conversación es intento de estafa. Podemos transferir el préstamo a Javier como firmante principal. Ya que avaló. ¿Y si intentan más? Lo usamos en juicio. Asentí. El pecho apretado por el peso de la decisión. No era venganza por capricho, era supervivencia. Nacida de años de silencio y traición que me habían vaciado el alma. Preparé un sobre con la hoja de cálculo. Copias de extractos y una carta de Elena advirtiendo acciones legales por acoso o fraude. También. Instrucciones para transferir el préstamo de 18.000 euros a Javier. El banco lo confirmó, como CEO firmante. Podía asumir la deuda primaria. Lo hice esa misma semana. Sin avisar. El viernes. Recibí un mensaje de Javier, oye. El banco dice que ahora el préstamo es mío. ¿Qué coño? No respondí. El silencio era mi nuevo escudo. El domingo siguiente. Volví a su casa para la cena de reconciliación, que mamá había insistido por teléfono. Fingiendo arrepentimiento. Llegué con una botella de vino y el sobre en el bolso. El corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Pero la voz calmada. La tensión flotaba en el aire como humo de incienso. Mamá sirvió ensalada. Hablando de trivialidades. Pero sus ojos delataban ansiedad. Javier estaba nervioso. Francisco callado. Tras el primer plato. Mamá rompió el hielo, Isabel. Sobre lo del domingo pasado. Estaba estresada. Sonreí. No pasa nada. Solo una cena familiar. ¿No? Pero la rabia bullía bajo la superficie. Esperando el momento. Entonces. Javier explotó, recibí una llamada del banco. Algo sobre transferir un préstamo. Debe ser un error. Ningún error. Dije. Pinchando un tomate cherry. Javier avaló ese préstamo. Ahora es el prestatario principal. Pero yo no. Empezó. ¿No qué? ¿No recordabas firmar? ¿No pensabas que te haría responsable? ¿No esperabas consecuencias? Francisco carraspeó. Isabel. Eso es mucho dinero para tu hermano. 18.000 euros. Lo sé. Los mismos 18.000 que he pagado porque vosotros no podíais. Pero según mamá, nunca he ayudado. Así que decidí dejar de intentarlo. La cara de mamá pasó por emociones como una ruleta rota. Hija. Estaba emotiva el domingo.
No quise. Oh, Sé exactamente qué quisiste. Saqué el móvil. Encontré la grabación. ¿Queréis oír qué más no quisisteis? El color huyó de su rostro. ¿De qué hablas? Martes por la tarde. Tú y Javier en la cocina planeando el falso problema cardíaco de Francisco. ¿Lo reproduzco? Silencio. Javier empujó su silla. Como si fuera a huir. Francisco abría y cerraba la boca como un pez. La máscara de mamá cayó, mostrando la mujer calculadora debajo. Grabaste una conversación privada. Su voz afilada. Abandonando el acto de madre amorosa. ¿Cómo te atreves a invadir nuestra privacidad? ¿Cómo me atrevo yo? Eso es rico. Considerando que planeabais estafarme 15.000 euros. No era así. Murmuró Javier. Falsos papeles médicos. Como soy blanda y tengo demasiada culpa. Poca espina. Como siempre caigo. Bueno. Felicitaciones. Teníais razón en una cosa, siempre caía. Tiempo pasado. Los miré uno a uno. Estoy harta de ser vuestro cajero automático. Harta de arreglarlo todo mientras creáis desastres nuevos. Saqué el sobre. Lo puse en la mesa. Dentro. El recuento completo de los 43.000 euros que he dado. También una carta de mi abogada. Cualquier intento más de manipular, estafar o sacar dinero resultará en acciones legales inmediatas. ¿Demandarías a tu propia madre? Las lágrimas de mamá ahora reales. Pero de rabia. No demando a nadie. Solo acabo. Acabo de habilitar. Acabo de fingir que esto es normal. Acabo de ser usada. Me levanté. Bolso en mano. Dejando el vino y la toxicidad familiar atrás. En la puerta. Me volví una última vez. Estaban congelados como un cuadro torcido, los estafadores pillados. El sobre entre nosotros como una granada. Las manos de mamá temblaban al alcanzarlo. Su compostura agrietándose. Francisco no se movía desde la mención de la grabación. Javier miraba su plato como vía de escape. Adelante. Dije calmada. Ábrelo. Sus dedos forcejearon el sello. Papeles se derramaron, extractos. Cheques cancelados. Transferencias. 3 años de hemorragia financiera en blanco y negro. Sus ojos escanearon el resumen, total en amarillo. 43.000 euros. Esto es. No pudo terminar. Cada céntimo. Confirmé. Diciembre de 2021. 8.743 por tu deuda de tarjeta. Marzo de 2023. 16.000 por la furgoneta de Javier. Agosto de 2024. 18.000 por la consolidación de Francisco. Más 37 cantidades menores que suman otros 4.257. Javier levantó la vista. ¿Lo registraste todo? Soy analista financiera. Javier. Claro que lo registré. Saqué el móvil de nuevo. Como registré tu post de Instagram desde Benidorm 2 semanas después de salvar tu furgoneta. O las fotos de mamá en Facebook con joyas nuevas días tras llorar pobreza. O las herramientas nuevas de Francisco mientras yo pagaba el préstamo. El silencio se extendió hasta que mamá encontró voz, no la dulce, sino algo duro y feo. Somos familia. La familia se ayuda. No. Dije firme. La familia no planea emergencias médicas falsas.
No ríe de lo ingenua que soy mientras trama la siguiente estafa. La familia dice gracias. Intenta devolver. O al menos lo intenta. No te dice que nunca has ayudado sentada en una casa que ayudaste a salvar. Un comentario. Mamá golpeó la mesa, haciendo tintinear la vajilla buena. Hago un comentario y te vuelves esta persona vengativa que no reconozco. Ese es el problema. Mamá. No me reconoces. Nunca lo has hecho. Para ti. No soy Isabel. No soy tu hija. Soy una cuenta bancaria con complejo de culpa. Francisco habló al fin. Voz ronca, no puedes transferir ese préstamo sin mi permiso. ¿Puede? Javier avaló con responsabilidades de prestatario. Revisa los papeles que no leísteis. Sonreí fría. Pero no te preocupes. Francisco. Tu crédito no puede empeorar mucho. Esto es ilegal. Protestó Javier débil. No. Intentar estafar con facturas médicas falsas es ilegal. Transferir un préstamo a su avalador legal es solo papeleo. Pero si queréis abogados. Encantada de reproducir esa grabación ante un juez. Mamá se levantó bruscamente. La silla raspando el suelo. ¿Te crees mejor que nosotros con tu título? ¿Tu apartamento y tu trabajo precioso? ¿Crees que puedes alejarte de esta familia? No lo creo. Dije, enfrentándola. Lo sé. Y lo hago. Después de todo lo que he hecho por vosotros. Para. Mi voz cortó su arenga. Solo para. Sabemos que lo único que has hecho por mí es enseñarme que el amor no debería tener precio. Pero cada interacción en 3 años ha sido una transacción. Bueno. El banco está cerrado. Lágrimas corrían por su cara. Reales. Pero de furia por perder control. Te arrepentirás cuando estés sola sin familia. Prefiero sola que arruinada y traicionada. Saqué la llave de casa de mi llavero. La puse en la mesa con un clic deliberado. Es vuestra copia. No me contactéis salvo por mi abogada. Isabel. ¿Espera? Javier se levantó. Desesperación en la voz. Ese préstamo. No puedo pagarlo. Lo sabes. Entonces quizás debiste pensarlo antes de reírte de mi culpa y mi falta de espina. Antes de planear robar 15.000 más con facturas falsas. Lo miré a los ojos. Tienes 27. Javier. Hora de madurar. Sin peros. Sin excusas. Sin chantajes. Tienes las opciones de todos, trabaja. Paga o afronta consecuencias. Ya no soy tu red. Me volví para irme. Pero la voz de mamá me detuvo en la puerta. No suplicante, sino venenosa, volverás arrastrándote cuando veas lo que has tirado. Cuando nos necesites. Yo os necesité. Dije sin girarme. Necesité padres que me vieran como más que un cajero. Una familia que apreciara el sacrificio en lugar de esperarlo. Solo un gracias sin otra petición detrás. Pero lo que más necesito es no sentarme nunca más en esta mesa. Fuera. Gritó mamá. Fuera y no vuelvas. Ya voy por delante. Atravesé el salón. Pasando el televisor que probablemente ayudé a comprar. El sofá donde Francisco se desmayaba nightly. Pasando 29 años de disfunción y manipulación. Mi mano en el pomo. Oí la voz pánica de Javier desde el comedor. ¿Qué hacemos con el préstamo? Respuesta de Francisco, quizá el grande conozca a alguien que ayude.
Risa amarga de mamá, volverá. Dale un mes. Se sentirá culpable y vendrá arrastrándose. Abrí la puerta al fresco atardecer madrileño. Salí y la cerré con finalidad suave. Sin portazo dramático. Sin últimas palabras. Solo el clic suave de una cerradura. Asegurando mi futuro contra mi pasado. En el coche, me senté un momento. Esperando sentir algo, arrepentimiento. ¿Tristeza? Culpa. En su lugar. Solo ligereza. Como si hubiera soltado un peso llevado tanto tiempo que olvidé lo cargaba. Mi teléfono vibró, texto de mamá. Esto no ha acabado. Bloqueé el número. Luego el de Javier. Luego el de Francisco. Uno a uno. Corté los lazos digitales que me ataban a su caos. Mañana. Cambiaría contactos de emergencia en el trabajo. Actualizaría beneficiarios. Crearía distancia legal para igualar la emocional. Pero esa noche. Conducía a mi pequeño apartamento con suelos crujientes y calentador ruidoso. Mi apartamento. Pagado con mi dinero. Donde nadie tocaría con emergencias falsas o derecho real. Salí de su barrio por última vez. Faros cortando la oscuridad hacia el centro de Madrid. En el retrovisor. La casa se hizo pequeña hasta desaparecer. Llevándose 43.000 euros y una vida de manipulación. Dinero bien gastado. Pensé. Para comprar mi libertad. Las luces de la ciudad me dieron la bienvenida. Y por primera vez en 3 años. Conduje hacia ellas sin el peso de problemas ajenos en el asiento del copiloto. Solo yo. Mis elecciones. Y un futuro que no pertenecía a nadie más. La mañana siguiente amaneció con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes. Los borré todos sin leer. Sorbiendo café en silencio pacífico. Mi abogada Elena había aconsejado documentar acoso. Pero no necesitaba leer su veneno para saber que valía preservarlo. A las 10:15. Elena llamó, tu madre intentó contactarme directamente. Dejó un voicemail colorido sobre derechos parentales y obligaciones familiares. Seguro que sí. Envié un cese y desista formal. Cualquier contacto más fortalece nuestro caso de acoso. Pausó. ¿Estás bien? Mejor que bien. Dije. Sorprendiéndome de lo mucho que lo sentía. A mediodía. El chat familiar que olvidé dejar explotó. Vi notificaciones acumularse antes de abrirlo. Curiosidad sobre precaución. Los mensajes eran una clase magistral en tácticas manipuladoras. Mamá, Isabel ha perdido la cabeza. Intenta destruir esta familia. Javier, me transfirió un préstamo de 18.000. Eso es fraude. ¿No? Francisco, conozco un abogado. Deberíamos demandar. Mamá, después de todo lo que sacrificamos por ella. Capturé pantallas. Luego escribí mi mensaje final, el único fraude fue vuestro timo de cirugía cardíaca falsa. Grabación adjunta en archivos de mi abogada. Suerte con esa demanda. Salí del grupo y los bloqueé en todas las plataformas, Facebook. Instagram. Hasta LinkedIn. Donde Javier mantenía un perfil falso como técnico automovilístico senior sin haber posteado nunca. La prueba real vino 2 días después. Mamá apareció en la firma. Montando escándalo en el vestíbulo. Seguridad llamó a mi escritorio, vi por cámaras cómo actuaba para recepcionistas confusas. «Es mi hija», gemía. Nos ha robado. Abuso a mayores. Necesito verla. Llamé a Elena, en 1 hora.
Mamá fue escoltada por seguridad con advertencia de intrusión. Si volvía. Arrestó. El guardia me contó después que gritó todo el camino al coche sobre hijos ingratos y valores familiares. Pasó una semana. Luego 2. Las llamadas cesaron, números bloqueados solo intentan tanto. Emergieron los monos voladores, parientes lejanos preocupados por la unidad familiar. Amigas del club de lectura de mamá preocupadas por la situación. No respondía ninguno. Semana 3 trajo un visitante inesperado. Patricia del banco llamó, Isabel. Aviso, tu hermano estuvo aquí intentando revertir el préstamo. Al fallar. Preguntó por bancarrota. Déjame adivinar, pensó que borraría la deuda. ¿Exacto? Expliqué que la bancarrota no funciona así. Especialmente con aval. No lo tomó bien. Seguridad lo escoltó también. Reí. Realmente reí. Gracias por avisar. Por cierto. Isabel. Creo que hiciste lo correcto. Veo demasiada gente atrapada en abuso financiero familiar. Rompiste el ciclo. 2 meses trajeron silencio bendito. Cambié rutinas, nueva cafetería. Horarios de gym distintos. Rutas de conducción alteradas. No por miedo, sino para abrazar plenamente mi vida sin sus cadenas. Mi cuenta crecía sin drenaje constante. Empecé a buscar apartamentos que ahora podía permitirme. El único contacto vino por Elena, una amenaza legal ridícula de un abogado, que resultó ser un amigo de copas de Francisco con licencia suspendida. Elena respondió con nuestra documentación. Transcripción de la grabación y contraamenaza de cargos por fraude criminal. Se retiraron inmediatamente. 3 meses después de esa cena final. Estaba en mi nuevo apartamento, 2 habitaciones en Chueca. Suelos de madera original y vistas a la Gran Vía. El segundo dormitorio sería mi oficina. No más crujidos o ruidos. No más conformarme con menos porque la familia necesitaba más. Al desempaquetar cajas, encontré álbumes de fotos de mi antiguo piso. Cumpleaños. Navidades. Barbacoas familiares. Las miré con determent. Como evidencia antropológica de una vida pasada. Las caras sonrientes eran extraños ahora. Gente que me quería solo por lo que proporcionaba. Guardé una foto, yo en la graduación universitaria. Sola. Orgullosa. Esperanzada. Antes de convertirme en su banco personal. Antes de que 43.000 euros me enseñaran el precio del amor tóxico. La enmarcé y puse en la repisa. Un recordatorio de quién era antes y quién volvía a ser. El teléfono vibró, texto de Marta del trabajo. Copas esta noche. El equipo celebra tu ascenso. Cierto. El ascenso. Finalmente tenía espacio mental para perseguirlo. Sin gestionar desastres ajenos. Analista financiera senior. Con sueldo realmente mío para disfrutar. Respondí, absolutamente. Primera ronda mía. Porque eso haces con el dinero, compártelo con quien te valora. No con quien lo espera. Celebras con amigos que aplauden tu éxito. No con familia que lo ve como su próxima oportunidad. 6 meses después. Recibí una comunicación final por Elena. Mamá escribió una carta, 6 páginas de culpa y manipulación disfrazadas de preocupación maternal. Elena ofreció resumirla. Pero decliné. ¿Qué podía decir que importara ahora? ¿Destrúyela? Dije. Salvo relevancia legal. No necesito saber. No hay. Solo más de lo mismo, destruiste la familia. Sufren.
Te arrepentirás. Te perdonan tu crueldad. Pausó. También. Aparentemente la furgoneta de tu hermano fue embargada y es tu culpa. Por supuesto. No sentí nada. Ni satisfacción. Ni culpa, nada. Eran solo gente que conocí. Cuyas malas elecciones ya no eran mi emergencia. Colgué con Elena y miré mi apartamento, mi santuario. Comprado con dinero que se quedó en mi cuenta. ¿Fuera? El skyline de Madrid brillaba al sol de la tarde. Lleno de posibilidad y promesa. En algún lugar de la ciudad. En una casa beige con pintura desconchada. 3 personas probablemente tramaban su siguiente estafa. Culpándome de sus consecuencias. Esperando que quebrara. Esperarían eternamente. Me serví una copa de vino, buen vino. No de culpa, y brindé a la vista de la sierra. Un brindis a la educación de 43.000 euros que me enseñó la lección más valiosa, a veces. Lo más caro que compras es tu libertad. Y vale cada céntimo.